Muy bien, mis hermanos, nos estamos acercando al que es el último capítulo de Primera de Juan, pero estamos arrancando el último capítulo de Primera de Juan. Quiere decir que ya estamos en la recta final de esta carta y yo creo que ha sido de mucha edificación y de mucha bendición para nosotros. Y es curioso porque ahora Juan en este último capítulo empieza como dándonos un repaso o abriendo la oportunidad para repasar las pruebas que él venía dándonos acerca del cristiano verdadero. Las tres pruebas, ¿recuerdan? La prueba de fe, la prueba de obediencia y la prueba de amor. De hecho, en el capítulo 2 de Primera de Juan, casi todo ese capítulo se trató de la prueba de obediencia, lo que tenía que ver con hacer, ¿verdad? Guardar la ley. Hace una descripción de las tres pruebas. En el capítulo 3 se embarca solamente en obediencia y amor. En el capítulo 4 fue más fe y amor. Y ahora en el capítulo 5 otra vez arranca con las tres y más adelante va a especificar un poco más. Pero la tesis de Juan en estos primeros 5 versículos del capítulo 5 es la unidad que tienen las tres pruebas. Cómo no puede andar uno enfatizando una más que las otras, sino que las tres van juntas, siempre están juntas, siempre deben estar juntas en la mente del cristiano. Recordemos, nuestra obediencia tiene que ver con nuestro hacer, nuestro amor tiene que ver con nuestro ser y la reconciliación con Dios y con los hombres, y nuestra fe tiene que ver con el conocimiento o el contenido de lo que creemos. Y estas tres cosas siempre van de la mano y se afectan mutuamente. Primera de Juan 5, del 1 al 5, lo leemos de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oremos. Dios, como todos los domingos te damos gracias por tu palabra, por el acceso libre que tenemos a ella, porque podemos leerla cuando querramos y donde queramos, sin andar escondidos, sin tener que huir, sin tener que esconderla. La tenemos al alcance de nuestras manos en todo momento, y tenemos la libertad de reunirnos como pueblo y estudiarla juntos también, escuchar tu palabra predicada con libertad. Gracias por ese privilegio enorme que sabemos que otros en la iglesia no disfrutan. Gracias, oh Padre Santo, ayúdanos a valorarla, y ahora que estudiamos específicamente este pasaje, queremos que continúe escalando en nuestro corazón y haciendo penetrar en nuestros corazones y en nuestras mentes la realidad de que debemos andar en sanidad de fe, lo que creemos, en sanas prácticas, sanas acciones, y también en sanas emociones y sentimientos hacia ti y hacia nuestro prójimo. Ayúdanos, oh Dios, a crecer en estas tres áreas y en cada una de ellas honrar a Cristo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Empieza con esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es la primera prueba. Y hay una traducción que podría ser mejor. Todo aquel que cree o que ha creído, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. En nuestra Reina Valera dice es nacido de Dios, pero podríamos traducirlo como ha nacido de Dios. O sea, que si usted es hijo de Dios, si ha nacido de Dios, entonces cree que Jesús es el Cristo. No se puede tener una cosa sin la otra. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, tiene fe en Cristo. La fe es producto de haber nacido de nuevo. Y esta fe no es una fe vacía, no es el que dice, sí, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe. No es tampoco un sentimiento esperanzador, así como yo tengo fe de que las cosas se van a poner mejor, yo tengo fe de que todo va a salir bien. No es eso tampoco. Es una confianza firme
en algo real, en algo que ocurrió y que tiene significado real y profundo. Tenemos fe en Jesús y creemos que Él es el Cristo, que vino, se hizo hombre y sufrió en la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó y subió al cielo, y todo eso es cierto, y nosotros ponemos nuestra confianza y nos arraigamos a esa verdad, y ese es el contenido de nuestra fe. Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido de Dios, Jesús es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que ha venido a sacarnos de la mentira, de esas cosas falsas que creíamos, de esos engaños en los que vivíamos. Nos vino a sacar de eso y nos vino a mostrar la verdad. Y esa verdad y todas sus implicaciones son el contenido de nuestra fe. Habiendo nacido de nuevo, hemos entrado a formar parte de una familia. No solamente tenemos fe en Cristo, sino que hemos sido injertados, por decirlo así, a este grupo de gente donde todos creemos lo mismo, donde todos hemos sido salvados por el mismo Señor, donde todos amamos al mismo Señor. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendra? El Padre, ¿verdad? El Padre. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Yo nací y crecí en el mismo pueblo. Nací en San Miguel de Santo Domingo de Heredia en 1985. Y ahí crecí. Viví toda mi vida ahí. Nos movimos de casa un par de veces cuando estaba pequeño, pero yo creo que como desde los 6 años viví incluso en la misma casa. El mismo barrio, la misma gente, los mismos vecinos, el mismo pueblo. Y mis padres eran muy conocidos ahí. Fueron de los primeros cristianos en San Miguel. Y ellos ayudaron a fundar la primera iglesia evangélica de ese pueblo. Entonces eran conocidos. La gente los conocía, el pueblo los conocía, la iglesia los conocía. Y yo, por haber crecido ahí, recuerdo muchas veces haber recibido muestras de cariño, muestras de favor, simplemente por ser hijo de mis papás. Yo no había hecho nada para ganarme eso, nada, simplemente nací de don Gerard y doña Julieta, y al haber sido hijo de ellos, me ganó favor delante de mis vecinos y delante de la gente de la iglesia. Si alguien quería mucho a mis papás, entonces casi por lógica, casi por consecuencia, me quería a mí automáticamente y quería a mis hermanos. Eso era así. Ahora a mí me pasa algo similar. Tengo un amigo, una pareja de amigos que mi esposa y yo amamos mucho. El contexto de nuestra relación se dio en que ellos perdieron un hijo. Estaban empezando a llegar a la iglesia, ella estaba embarazada, el niño no estaba creciendo, y como a los 8 meses, yo creo 7 meses del embarazo, perdieron al bebé. Y nosotros, los que no saben, Nati y yo, nosotros perdimos 3 hijos antes de que naciera Mateo. Entonces fue como, ¿verdad? Y pudimos acompañarlos en su dolor y se creó una amistad muy rica, muy fuerte. Realmente los amamos y sabemos que ellos nos aman a nosotros. Y entonces nos pasa lo mismo. Ahora el Señor les ha concedido un hijo. Ellos tienen un pequeño niño que ya tiene 1 año, un poquito más de 1 año, y nosotros lo amamos simplemente por ser hijo de estos amigos nuestros a quienes también amamos. De nuevo, Él no ha hecho nada para ganarse nuestro cariño, absolutamente nada. No tiene que hacer nada, solo el hecho de existir y ser hijo de ellos es suficiente. Mis hermanos, lo mismo debería ocurrir en la iglesia, es algo natural. Si nosotros amamos al Padre que nos ha dado la vida en Cristo Jesús, lo natural es que amemos también a esos otros hijos de Dios que están con nosotros en la iglesia. Eso es lo natural. Debería haber un amor familiar entre nosotros como hijos de Dios, un amor no fingido, un amor, un cariño casi instintivo entre nosotros. Y yo creo que hemos tenido una experiencia así cuando de repente andamos en otro lugar que no conocemos, de vacaciones o en la universidad o en el colegio, y nos damos cuenta de que uno ahí es cristiano y de una vez cambia nuestra relación, ¿verdad? Porque creemos lo mismo. A veces hay algunas diferencias de fe, ¿verdad? Pero hemos sido salvados por el mismo Cristo y ya eso nos hace parte de la misma familia.
Nos pasa incluso con gente que ni habla nuestro idioma. Y darnos cuenta de que son creyentes y que creen en el Señor Jesucristo los hace de una vez parte de nuestra familia. Así es como debería ser. El que ama al Padre ama también a los que han sido engendrados por ese Padre. Y es que ese amor no fingido que se da en la iglesia es una muestra de la reconciliación que tenemos con Dios. Si hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido reconciliados también con nuestros hermanos. Y la calidad de esa reconciliación es bien interesante, porque es algo que solamente en la iglesia se ve con esa riqueza. Allá en el mundo ustedes ven distinciones entre ricos y pobres, y clases sociales y razas, ¿verdad? Y trasfondos, y la gente se lleva mal o se lleva bien dependiendo de su historia. Pero nosotros en la iglesia, aunque todos tenemos trasfondo diferente y podemos venir de contextos socioeconómicos diferentes, aún en medio de esas diferencias tenemos una historia que nos une, y es que todos hemos nacido de Cristo, hemos nacido de Dios. Ese es el papel que hace Cristo como nuestro sacerdote: reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los demás. Es una relación que fluye de Dios hacia los demás, y así debe vivirse en la iglesia, en especial en la iglesia. Ahora bien, es curioso porque luego traza en el versículo 2 una línea lógica que a veces nosotros no trazamos. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué tienen que ver los mandamientos de Dios y el amar a Dios con el amar a nuestro prójimo? A veces parece como que eso está muy estirado, porque uno piensa en el amor como sentimientos bonitos. Entonces uno dice: yo amo a Dios, siento cosas lindas por Dios, siento mariposas en el estómago. Amo a mis hermanos, siento cosas lindas por mis hermanos. No es eso de lo que está hablando Juan. De hecho, la Biblia rara vez habla del amor en términos de sentimientos. El amor es acción, es activo. Y Cristo mismo define el amor de la misma manera cuando Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? El amor hacia Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos. No podemos decir que le amamos y andar en desobediencia, como que no nos importa lo que Él opine, lo que Él piensa. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Y dónde se une con el amor a nuestros hermanos? Porque los mandamientos de Dios se pueden resumir en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Entonces no podemos amar verdaderamente a nuestros hermanos si no estamos guardando los mandamientos, porque son los mandamientos los que nos dicen cómo debemos amar a nuestros hermanos. Es la ley de Dios la que nos instruye para saber amar. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y vean lo que sigue diciendo en el versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Eso está claro, simplemente está repitiendo. Y luego dice: y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios entonces no es una experiencia emocional, es más. El amor a Dios podríamos decir que es un compromiso moral. Es que decimos: yo quiero andar en los mandamientos de Dios y demostrarle así que lo amo. Quiero hacer lo que a Él le agrada, quiero vivir de acuerdo a su voluntad, de manera práctica, de manera activa, siguiendo su ley. Si me amáis, de nuevo, dice Jesús, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Nuestra relación con el Padre, nuestra relación con Jesús, todo descansa en el hecho de si estamos o no guardando los mandamientos. ¿Se dan cuenta? Obviamente, no estamos diciendo que somos salvos por guardar los mandamientos, pero una marca distintiva del que verdaderamente ha nacido de Dios y de que verdaderamente creemos en Cristo es que va a querer y va a anhelar y va a tener un compromiso, aunque va a fallar y va a caer y muchas veces va a fracasar, pero va a tener un compromiso seguro, firme, constante, resuelto de guardar los mandamientos de Dios. Parte de esto tiene que ver también con el papel de Cristo. Ya dijimos que Él es nuestro sacerdote, pero Él es también nuestro rey. Y el rey lo que hace es, bueno,
Este rey es especial porque Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero ¿cómo ejerce Él esa autoridad? ¿Cómo dirige Él y gobierna a su iglesia, especialmente a nosotros, su pueblo? ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, a través de su ley. Él nos dice cómo debemos avanzar en este mundo. Él nos dirige en la lucha, nos gobierna. De modo que todas las áreas de nuestra vida, todas, absolutamente todas, nosotros como creyentes las sometemos al señorío de Cristo. Nosotros decimos, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En la iglesia, en la familia, en mi matrimonio, en mis estudios, en mi trabajo, en mi rol como padre, en mi rol como madre, en mi rol como hijo, en mi rol como hija, como hermano, en todas las áreas, en la política, en la ciencia, en la economía del hogar, en todo. Ustedes no pueden pensar una sola área de sus vidas en la que Cristo no diga, yo soy el Rey. Y es nuestro deber como pueblo de Dios reconocerlo como Rey y seguir sus mandamientos y guardar sus mandamientos y hacer su voluntad. Luchar contra el mundo, luchar contra el pecado, luchar contra la maldad, contra las mentiras de Satanás. Él ya nos ha dado la victoria. Él ha vencido por nosotros como Rey. Ese Rey victorioso ya ganó la batalla por nosotros. Él en la cruz venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. No tenemos que nosotros ganar la victoria por nosotros mismos. Nosotros estamos haciendo un eco de su victoria en nuestras vidas. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos batallando contra enemigos que ya están derrotados y lo que están haciendo es moviendo la cola en sus últimos esfuerzos por hacer algún tipo de daño antes de expirar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, luchemos efectivamente, guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? No son difíciles de guardar. Eso es lo que significa. Ya sé que ahí estamos pensando como, no son difíciles de seguir, no son difíciles de obedecer. De hecho, el hecho de que no sean gravosos los hace factibles. ¿Sabe qué significa factible? Es algo que se puede hacer. Son factibles para nosotros. Lo cierto es que son imposibles. Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué diantres? Se está contradiciendo. ¿Qué es esto? Son imposibles. Los mandamientos de Dios nosotros no los podemos guardar. Pero para el mundo sin Cristo es una cosa. Para los hijos de Dios es otra. Para el mundo sin Cristo no solamente son imposibles, son insoportables. Ni siquiera los quieren guardar. Pero para nosotros deberían ser un deleite. Y parte de la promesa de Dios era que Él iba a dar su Espíritu Santo que nos iba a capacitar para poder andar en su ley. Parte de la promesa del pacto era que Él iba a cambiar nuestro corazón duro de piedra como el del mundo y nos iba a dar un corazón de carne sensible a su voluntad y a su ley, capaz en alguna medida de caminar en cada vez mayor fidelidad a sus mandamientos. Y ya no son una carga porque no estamos buscando ganarnos el favor de Dios guardando los mandamientos. Por eso dicen, no son gravosos, porque han cambiado de posición. Ahora son una manera de rendir adoración y gratitud a este Dios que nos ha salvado. Y en ese sentido no deberían ser una carga, deberían ser un deleite. Y tenemos la promesa de su Espíritu Santo de que Él nos va a capacitar, poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el Rey que tenemos. No solamente tiene la autoridad para dictarnos su ley, sino que tiene el poder para hacernos capaces de andar en esa ley. El versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quizá el versículo anterior no debería tener un punto al final, ¿verdad? Que dice, sus mandamientos no son gravosos. Tal vez ahí deberíamos poner una coma y seguir diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la razón por la que no son gravosos los mandamientos de Dios. Es interesante que use el neutro aquí. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios. Es como raro, porque si estuviera hablando, normalmente cuando hablan de personas dicen, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿verdad? O si es mujer, todas las que han nacido de Dios, o todos los que han nacido de Dios. Pero aquí dice todo lo como si fuera un objeto neutral. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Es un uso bastante extraño, pero yo creo que lo que hace es enfatizar
una cualidad general de todos los creyentes. Aquí está hablando como de la iglesia en general, metiendo ahí a todos, ¿verdad? Todos los hijos de Dios. Entonces utiliza un neutro en lugar de utilizar un pronombre personal. Entonces le da un sentido como colectivo, ¿verdad? Y dice, todo lo que ha nacido de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, todo lo que ha nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es una acción presente, vence al mundo. Cuando se presentan verbos así, usualmente habla de costumbres o de hábitos, ¿verdad? Es una acción continua. Entonces podríamos decir, está venciendo al mundo constantemente. Esa es la idea. Los que han nacido de Dios luchan constantemente contra el pecado, luchan constantemente contra la maldad. Y de este lado del cielo, esa es nuestra realidad. Estamos luchando contra el pecado, contra los efectos del pecado, contra la maldad, contra Satanás, si se quiere decir, sus mentiras, sus engaños. Y el cristiano constantemente recibe fuerza de Dios para esa lucha. Constantemente estamos siendo capacitados, entrenados, perfeccionados para poder vencer cada vez más y mejor, conquistar, derrotar la maldad, al mundo. Recordemos que para Juan el mundo no es la gente, ¿verdad? Es importante eso porque a veces confundimos. No estamos diciendo que vamos a ir a luchar contra la gente, no es eso. El mundo para Juan es el sistema del mundo, los valores de este mundo, lo que este mundo considera importante, lo que a este mundo le produce ansiedad, los movimientos, las ideologías, las autoridades incluso de este mundo, los valores de este mundo. Eso es lo que vencemos constantemente en nuestro andar cristiano. Nuestro Rey nos da la victoria, nuestro Rey nos da sus mandatos, nuestro Rey nos da el poder para obedecer, nuestro Rey nos da la fuerza para luchar y nos da las herramientas para vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora sí dice, ha vencido en el pasado. ¿Por qué? Porque nos está señalando lo que hizo Cristo en la cruz. El contenido de nuestra fe es una persona y una obra concreta. Lo que Jesús hizo en la cruz, eso es lo que ha vencido al mundo. Ya lo ha vencido. Y nosotros solamente hacemos eco de esa victoria. Una victoria que ya se ganó, la victoria de Jesucristo. Entonces vencemos el mundo hoy porque tenemos fe en aquel que ya venció. Eso es. Nosotros vencemos el mundo hoy porque creemos que Jesús es el Cristo. Vencemos el mundo hoy porque creemos en su persona, que Él es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Creemos en su obra, que murió en la cruz por nuestros pecados. Lo que hemos oído desde el principio, dijo Juan en el capítulo 1, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, el Evangelio y todas sus implicaciones. Eso es lo que ha vencido al mundo ya. Lo que creemos es una victoria ganada. Y entonces con toda razón Juan termina preguntando, esta es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que resiste ante las presiones de este mundo? ¿Quién es el que resiste las presiones morales de una sociedad desenfrenada y perversa? ¿Quién es el que resiste los deseos pecaminosos? ¿Quién es el que se resiste a los estándares y las preocupaciones y las ansiedades de los impíos? ¿Quién es el que se resiste al egocentrismo y al orgullo que impera en el mundo? ¿Quién es el que se resiste a las presiones intelectuales de este mundo en el que vivimos? A las herejías que encontramos dentro de las iglesias. ¿Quién es el que se resiste a las ideologías destructivas que andan barriendo con la humanidad? ¿Quién es el que resiste las mentiras de Satanás? Y si se diera el caso, ¿quiénes podrían resistir las presiones físicas, la persecución, el sufrimiento, el dolor e incluso la muerte? ¿Quién es sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Hijo que vino a salvarnos
en todo sentido. Una salvación profunda que nos salva de nuestra relación rota con Dios y de nuestras relaciones rotas con los demás. Nos reconcilia como sacerdote. El que nos dirige y nos gobierna como rey mediante su ley. Y el profeta que nos enseña la verdad, que nos muestra la verdad. Él es el que nos enseña la diferencia entre lo bueno y lo malo, no el mundo. Es Él el que nos hace libres de las herejías que andan en la iglesia, de las ideologías destructivas de la sociedad, de las mentiras de Satanás. Es Cristo con su luz, con su verdad. Él hace que la persecución y la muerte misma pierdan poder. Porque incluso si nos matan, estaremos para siempre con Él. O sea que lo peor que el mundo nos puede hacer es llevarnos a la gloria. ¿Lo ha pensado? Lo peor que el mundo nos puede hacer, porque para ellos ese es el fin. Para ellos matarnos sería lo mejor, ¿verdad? Para ellos ese es el peor castigo. Y sin embargo para nosotros significaría estar para siempre con Cristo. Lo peor que nos pueden hacer es adelantarnos a la gloria. Ahí donde el mundo quiere vivir sin ley y sin Dios, Cristo nos reconcilia con Dios y nos da la ley. Donde el mundo quiere reducir al hombre a un accidente cósmico y quitarle todo propósito y todo sentido a su vida, Cristo nos devuelve nuestra identidad en Dios, nuestro propósito y una conciencia de que somos más que simplemente materia. Somos más que monos pasados de listos. Somos seres humanos creados a la imagen de Dios con dignidad. Donde el mundo quiere encontrar salvación mirando al interior. Vea dentro de usted mismo. Halle las respuestas dentro de su ser. Y hallar salvación en sí mismos o en alguna versión idolatrada de la humanidad. Allí Cristo dirige nuestra mirada hacia afuera y nos dice: la salvación está en los cielos. La salvación viene de Dios. Hallamos salvación solo en aquel que es digno de toda nuestra adoración verdaderamente. Donde el mundo abraza las mentiras destructivas de la evolución, de la ideología de género, el marxismo cultural, el ambientalismo radical, el aborto, Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Propósito, libertad, buena mayordomía y dignidad como seres humanos. Solo Cristo, el sacerdote que nos reconcilia y nos enseña a amar. El Rey que nos gobierna y nos enseña a actuar. Y el profeta que nos enseña, nos muestra la verdad y nos dice cómo pensar. Solo Él puede salvarnos plenamente de todo. Él es nuestro amor, nuestra obediencia y nuestra fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.